Una protestante llama al rosario una herejía, pero el padre Luis la destruye con argumentos bíblicos. El silencio en la biblioteca de la Universidad Pontificia de México cortaba como navaja. Eran las 8:15 de la mañana de este viernes, 15 de agosto de 2025, y el ambiente académico respiraba la tensión de una discusión que estaba a punto de cambiar todo para los presentes. El padre Luis Toro observaba a la mujer frente a él. Ella sostenía una Biblia protestante con la determinación de quien carga un arma. Sus ojos brillaban con la convicción absoluta de quien creía estar a punto de desenmascarar siglos de engaño religioso. La discusión había comenzado de forma aparentemente inocente. Un grupo de estudiantes de teología comparada se había reunido para debatir las diferencias doctrinales entre las denominaciones cristianas. Lo que nadie esperaba era que la invitada especial, doctora en estudios bíblicos por la mayor universidad protestante del país, viniera armada para una batalla teológica sin precedentes. Sarah Mitchell ajustó sus anteojos de lectura y respiró profundo. Su carrera académica había sido construida sobre la premisa de que las tradiciones católicas eran desvíos peligrosos de la verdad bíblica pura. Había publicado 17 libros sobre reforma protestante y nunca había perdido una discusión doctrinal. Hoy sería diferente solo porque finalmente tendría la oportunidad de confrontar a uno de los más respetados sacerdotes católicos de México. El padre permaneció sereno, sus manos entrelazadas sobre la mesa de roble que los separaba. Su formación en Roma, los años de estudio en patrística y su profunda comprensión de las Escrituras lo habían preparado para momentos exactamente como este. Pero algo en la postura de Sarah lo intrigaba. No era solo arrogancia académica, era una herida profunda. Una búsqueda genuina por verdad que había sido distorsionada por el orgullo intelectual. La atmósfera en la biblioteca cambió cuando Sarah abrió su Biblia en la primera página marcada. Los pocos estudiantes presentes se inclinaron hacia adelante, percibiendo que presenciarían algo extraordinario. La luz matinal que se filtraba por las enormes ventanas góticas creaba un ambiente casi sagrado, como si el mismo Dios estuviera a punto de arbitrar la discusión. Sarah comenzó con voz firme y clara. No había vacilación en sus palabras, solo la certeza absoluta de quien cree estar defendiendo la propia verdad divina. Padre Luis, durante años estudié las prácticas católicas y encontré innumerables contradicciones con las Escrituras sagradas. Pero hoy quiero enfocarme específicamente en lo que considero una de las mayores herejías perpetuadas por la Iglesia Católica, el rosario. Su voz resonó por la biblioteca con la autoridad de quien había dedicado décadas a la investigación bíblica. Continuó sin dar espacio para interrupción, como una abogada experimentada presentando su caso más importante. Esta práctica no solo carece de fundamento bíblico, sino que viola directamente las enseñanzas de Cristo sobre la oración. Jesús fue claro en Mateo 6, versículo 7. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. El rosario es exactamente eso, repetición vana, una práctica pagana disfrazada de devoción cristiana. El padre Luis mantuvo su expresión tranquila, pero sus ojos demostraban una atención intensa. Sabía que esta no sería una discusión superficial. Sarah había elegido su campo de batalla cuidadosamente, atacando una de las prácticas más queridas por los católicos mexicanos. El rosario no era solo una oración para el pueblo, era una tradición familiar, una herencia espiritual pasada de generación en generación. Sarah prosiguió con creciente intensidad. Además, la propia estructura del rosario promueve la idolatría mariana. La oración Ave María no tiene base bíblica sólida, y pedir intercesión a María contradice directamente las palabras de Pablo en 1 Timoteo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Por qué complicar algo que Cristo hizo simple? El ambiente en la biblioteca se volvió aún más tenso. Los estudiantes presentes parecían contener la respiración, esperando la respuesta del padre. Algunos eran católicos devotos que rezaban el rosario diariamente. Otros eran protestantes que concordaban silenciosamente con Sarah. La división era palpable, pero todos reconocían la seriedad del momento. El padre Luis finalmente se inclinó ligeramente hacia adelante, sus manos aún entrelazadas. Cuando comenzó a hablar, su voz era suave pero cargada de una autoridad que venía de décadas de estudio y oración profunda. Doctora Mitchell, admiro su pasión por las Escrituras y respeto profundamente su dedicación académica. Sus preguntas son fundamentales y merecen respuestas igualmente fundamentadas. Pero antes de responder directamente sus objeciones, me gustaría establecer algunos puntos que considero esenciales para nuestra discusión. Hizo una pausa permitiendo que sus palabras fueran absorbidas por todos los presentes. Su enfoque no era defensivo ni agresivo.
Era la postura de un profesor experimentado que reconocía la sinceridad de la pregunta de un alumno, incluso cuando esa pregunta representaba un desafío significativo. Primero, creo que estaremos de acuerdo en que nuestra autoridad final debe ser siempre la palabra de Dios. Segundo, debemos interpretar las Escrituras dentro de su contexto histórico, lingüístico y cultural. Y tercero, es importante reconocer que las tradiciones genuinamente cristianas no pueden contradecir la Biblia, sino que deben fluir naturalmente de ella, incluso cuando no son explícitamente descritas en detalle. Sara frunció ligeramente el ceño. Esperaba una defensa inmediata y emocional del rosario, no un enfoque metodológico tan cuidadoso. Esto la forzó a reconsiderar su estrategia de ataque. El padre Luis continuó con la misma serenidad. Ahora, en cuanto a su primera objeción sobre las vanas repeticiones, creo que necesitamos examinar cuidadosamente lo que Jesús realmente estaba condenando en ese pasaje de Mateo. La palabra griega usada por Jesús es batalogeo, que se refiere específicamente a repeticiones mecánicas y vacías, hechas con la creencia pagana de que los dioses responderían basándose en la cantidad de palabras, no en la sinceridad del corazón. Abrió su propia Biblia, una edición académica con anotaciones en griego y hebreo. Interesante notar que el mismo Jesús que condenó las vanas repeticiones nos dio una oración específica, el Padre Nuestro, y nos instruyó a repetirla. En Lucas 11, versículo 2, Él dice, «Cuando oréis, decid, Padre Nuestro». El problema no está en la repetición en sí, sino en la vacuidad de la repetición. Sara se movió inquieta en su silla. Este no era el camino que esperaba que tomara la discusión. El padre Luis no solo estaba defendiendo, estaba demostrando conocimiento bíblico profundo y metodología exegética rigurosa. El padre continuó sin prisa, permitiendo que cada punto fuera completamente absorbido. Además, las propias escrituras están repletas de repeticiones en oración. El Salmo 136 repite 26 veces, porque para siempre es su misericordia. En el libro del Apocalipsis, los seres vivientes claman, «Santo, Santo, Santo», continuamente ante el trono de Dios. Jesús mismo repitió sus oraciones en Getsemaní, como registrado en Mateo 26, versículo 44. Otra vez fue y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. La biblioteca permanecía en silencio absoluto. Sara sentía que el terreno bajo sus pies comenzaba a moverse. Sus objeciones aparentemente sólidas estaban siendo sistemáticamente examinadas a la luz de las propias escrituras que ella afirmaba defender. El padre Luis hizo una nueva pausa, sus ojos encontrando los de Sara con gentileza genuina. La cuestión central no es si repetimos palabras en oración, sino si nuestras palabras repetidas fluyen de un corazón sincero, y si dirigen nuestra mente y espíritu hacia Dios. El rosario, cuando se reza adecuadamente, no es repetición vacía, sino meditación estructurada en los misterios de la vida de Cristo y de su madre. Sara finalmente encontró su voz nuevamente. Pero eso no responde mi segunda objeción, padre. Incluso si acepto su interpretación sobre repetición, el hecho permanece. Ustedes oran a María pidiendo su intercesión. ¿Esto no contradice claramente las palabras de Pablo sobre Cristo siendo el único mediador? El padre Luis sonrió ligeramente. No era una sonrisa de superioridad, sino de alguien que reconocía estar llegando al corazón de la cuestión. Excelente pregunta, doctora. Y aquí creo que llegamos al punto donde muchos protestantes sinceros tienen una comprensión incompleta de la doctrina católica sobre intercesión. Se inclinó nuevamente hacia adelante, su voz manteniendo el tono educativo y respetuoso. Pablo está absolutamente correcto. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. La Iglesia Católica nunca enseñó lo contrario. Pero cuando hablamos sobre la intercesión de María o de los santos, no estamos hablando sobre mediación paralela o alternativa a Cristo. Estamos hablando sobre participación en la única mediación de Cristo. Sara abrió la boca para interrumpir, pero el padre Luis levantó gentilmente la mano. Permítame desarrollar este punto con base en las propias Escrituras. En 1 Timoteo 2, versículo 1, Pablo escribe: «Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres». Aquí Pablo claramente nos instruye a interceder unos por otros. Él no ve esto como una violación de la única mediación de Cristo, sino como una participación en ella. La atmósfera en la biblioteca cambió sutilmente. Los estudiantes percibieron que estaban presenciando no solo un debate, sino una demostración magistral de exégesis bíblica aplicada a cuestiones doctrinales complejas. El padre Luis continuó con creciente intensidad, aunque mantuvo el tono respetuoso.
Si usted acepta que los cristianos vivos pueden interceder unos por otros sin violar la única mediación de Cristo, ¿por qué esa posibilidad cesaría con la muerte? Pablo nos enseña en Romanos 8, versículo 38, que ni la muerte puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. La comunión de los santos no se rompe con la muerte física, sino que se perfecciona en la resurrección. Sara se sentía crecientemente incómoda. Sus objeciones ensayadas estaban siendo sistemáticamente desarmadas, no a través de tradiciones eclesiásticas, sino a través de las mismas escrituras que ella había usado como munición. El padre hizo una pausa significativa antes de continuar. Pero permítame abordar específicamente la cuestión de la oración Ave María, ya que usted cuestionó su base bíblica. La primera mitad de la oración viene directamente de las escrituras. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Son las palabras exactas del ángel Gabriel en Lucas 1, versículo 28. Bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Son las palabras de Isabel, inspirada por el Espíritu Santo, en Lucas 1, versículo 42. Sara se movió nuevamente en su silla. Conocía esos pasajes, pero nunca había considerado su conexión con la oración Ave María desde esa perspectiva. El padre Luis prosiguió con metodicidad impresionante. La segunda mitad de la oración. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Es simplemente una petición de intercesión basada en el mismo principio que Pablo establece sobre orar unos por otros. No pedimos a María que nos dé lo que solo Dios puede dar, sino que pedimos que ella ore con nosotros y por nosotros a su Hijo. El reloj en la pared de la biblioteca marcaba las 8:53. El tiempo pasaba rápidamente, pero ninguno de los presentes parecía notarlo. La discusión había evolucionado mucho más allá de un debate académico típico. Se estaba convirtiendo en una exploración profunda de la naturaleza de la oración cristiana y la comunión de los santos. Sara respiró profundo, reorganizando sus pensamientos. Su confianza inicial estaba sacudida, pero su determinación permanecía inquebrantable. Padre Luis, reconozco que sus respuestas son más sofisticadas de lo que esperaba, pero aún tengo serias reservas sobre la práctica del rosario como un todo. Incluso si acepto sus argumentos sobre repetición e intercesión, no puedo ignorar lo que veo como excesiva devoción mariana que, en la práctica, eleva a María casi al nivel de Cristo. El padre Luis asintió comprensivamente. Su preocupación es legítima, doctora, y aprecio su honestidad. La cuestión que usted plantea toca el corazón de lo que significa honrar verdaderamente a la Madre de Dios de una forma que glorifique a Cristo, no que compita con Él. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus próximas palabras. Creo que aquí llegamos a una diferencia fundamental de perspectiva sobre el papel de María en la economía de la salvación. Para nosotros los católicos, honrar a María adecuadamente es honrar a Cristo, porque María no tiene importancia independiente de su Hijo. Ella es importante precisamente porque Dios la eligió para ser el medio a través del cual Cristo vino al mundo. Sara frunció el ceño. Pero eso no justifica el nivel de devoción que veo en la práctica católica. Hay católicos que parecen orar más a María que a Jesús. El padre Luis asintió nuevamente. Usted tiene razón al observar que algunos católicos pueden tener una devoción desequilibrada. Pero eso no invalida la doctrina correcta, así como algunos protestantes que tratan la Biblia casi como un talismán no invalidan la importancia adecuada de las Escrituras. La respuesta era simultáneamente una concesión y una defensa hábil. Sara reconoció la lógica, pero no estaba satisfecha. El ambiente en la biblioteca continuaba tenso, pero había cambiado de carácter. Ya no era la tensión de un enfrentamiento inminente, sino la intensidad de una búsqueda intelectual y espiritual profunda. Los estudiantes presentes percibieron que estaban presenciando algo raro. Un diálogo genuino entre tradiciones cristianas diferentes, conducido con erudición y respeto mutuo. El padre Luis continuó, su voz ganando una cualidad casi paternal. Doctora Mitchell, permítame compartir algo que puede ayudar a esclarecer la perspectiva católica sobre María. Nosotros no vemos la devoción mariana como algo separado de la devoción cristocéntrica, sino como un camino particular hacia Cristo. María nos señala consistentemente hacia su Hijo, como hizo en las bodas de Caná cuando dijo a los sirvientes, «Haced todo lo que Él os dijere». Sara permaneció en silencio, procesando las palabras del padre.
El rosario, adecuadamente comprendido, no es una oración que sustituye la oración a Cristo, sino una meditación que nos lleva más profundamente a los misterios de la vida de Cristo. Cada decena nos invita a contemplar un aspecto diferente de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Las palabras del Padre resonaron por la biblioteca silenciosa. Sara se sentía en territorio desconocido. Sus objeciones cuidadosamente preparadas estaban siendo abordadas de forma más sofisticada de lo que había anticipado, pero su convicción protestante permanecía fuerte, alimentada por décadas de estudio y experiencia personal. El reloj marcaba exactamente las 9 horas de la mañana. La discusión había durado 45 minutos intensos, pero parecía que apenas había comenzado. Sara sintió un nudo en el estómago. No era solo que sus argumentos estuvieran siendo refutados, era que estaban siendo refutados con las mismas escrituras que ella había estudiado durante décadas. La metodología del padre Luis era impecable, su conocimiento bíblico profundo, y su aproximación pastoral la desarmaba completamente. Pero su orgullo académico no le permitía rendirse. Había venido preparada para esta batalla, y tenía más munición en su arsenal teológico. Padre Luis, aprecio su erudición bíblica, pero permítame presentar otra objeción fundamental. El rosario incluye lo que ustedes llaman misterios, meditaciones sobre eventos de la vida de Cristo y María. Pero muchos de estos misterios no tienen base bíblica sólida. Los misterios gloriosos, por ejemplo, incluyen la Asunción de María, una doctrina que fue declarada dogma apenas en 1950. ¿Cómo pueden basar una práctica devocional en tradiciones que no aparecen en ninguna parte de las Escrituras? La pregunta cortó el aire como una espada. Sara había tocado uno de los puntos más controversiales entre católicos y protestantes. La cuestión de la tradición versus la sola escritura era el fundamento mismo de la división que separaba las iglesias desde la Reforma. El padre Luis permaneció imperturbable, pero los estudiantes sintieron la intensidad del momento. Esta no era ya una discusión sobre interpretación bíblica, era un enfrentamiento sobre la autoridad misma de la revelación divina. Doctora Mitchell, su pregunta nos lleva al corazón de una diferencia epistemológica fundamental entre nuestras tradiciones. Pero antes de abordar específicamente la Asunción, permítame preguntarle algo. ¿Usted acepta la doctrina de la Trinidad? Sara pareció sorprendida por la pregunta. Por supuesto que sí. La Trinidad es doctrina cristiana fundamental. ¿Y podría mostrarme dónde en las Escrituras aparece explícitamente la palabra Trinidad o una explicación sistemática de esta doctrina? Sara vaciló. Sabía hacia dónde se dirigía el padre, pero no podía negar la validez de la pregunta. La palabra Trinidad no aparece explícitamente, pero la doctrina está claramente implícita en múltiples pasajes bíblicos. Exactamente, respondió el padre Luis con gentileza. La doctrina de la Trinidad fue desarrollada por la Iglesia primitiva a través de siglos de reflexión teológica sobre las Escrituras, culminando en los concilios de Nicea y Constantinopla. Los padres de la Iglesia tomaron las verdades bíblicas implícitas y las articularon de forma sistemática. Hizo una pausa estratégica. El mismo proceso ocurrió con muchas otras doctrinas que usted acepta sin cuestionar. El canon bíblico mismo no fue establecido por las Escrituras, sino por la autoridad de la Iglesia. Los libros que usted acepta como parte de la Biblia fueron seleccionados por concilios eclesiásticos basándose en criterios que incluían, pero trascendían, el testimonio bíblico interno. Sara se sintió acorralada. El padre Luis estaba desafiando no solo doctrinas católicas específicas, sino la propia base epistemológica del protestantismo. Pero eso no justifica inventar doctrinas que contradicen las Escrituras, protestó Sara. Concordamos completamente, respondió el padre. La pregunta es si la Asunción contradice las Escrituras o si, como la Trinidad, fluye naturalmente de verdades bíblicas fundamentales. El padre Luis abrió su Biblia en una nueva sección. Consideremos lo que las Escrituras nos enseñan sobre María. En Lucas 1, versículo 48, María profetiza: «Desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones». Esta profecía se ha cumplido literalmente durante 2000 años. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué tiene María que la hace única entre todas las mujeres de la historia? Sara escuchaba atentamente, sintiendo que se adentraba en aguas teológicas más profundas de lo que había anticipado. La respuesta está en Lucas 1, versículo 35, donde el ángel le dice: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios». María no solo llevó a Cristo en su vientre, fue cubierta por el poder divino mismo. El padre continuó con creciente pasión, aunque mantuvo su tono académico. En el Antiguo Testamento, cuando la gloria de Dios llenaba el tabernáculo o el templo,
Esos lugares se volvían santos permanentemente. ¿Cuánto más santo sería el vientre que llevó no solo la gloria de Dios, sino a Dios mismo encarnado? Sara abrió la boca para objetar, pero el padre Luis continuó. Además, consideremos la tipología bíblica. En Apocalipsis 11, versículo 19, Juan ve el arca de su pacto en el templo. Inmediatamente después, en el capítulo 12, versículo 1, aparece una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Los padres de la Iglesia vieron en esto una conexión tipológica. María es la nueva arca de la alianza. La conexión era sutil pero poderosa. Sara conocía estos pasajes, pero nunca había considerado su posible relación mariana. Si el arca original, que solo contenía las tablas de la ley, fue tratada con tanta reverencia que tocarla significaba muerte, ¿cómo sería tratada la nueva arca, que llevó la ley encarnada misma? El ambiente en la biblioteca se había vuelto casi sagrado. Los estudiantes presentes sentían que estaban presenciando no solo un debate teológico, sino una exploración mística de verdades profundas. Sara luchaba internamente. Su formación protestante le gritaba que rechazara estas interpretaciones como eisegesis católica, pero la lógica del argumento era difícil de refutar. Padre Luis, incluso si acepto sus conexiones tipológicas, eso no prueba la asunción. Eso es especulación teológica, no revelación bíblica. El padre Luis asintió. Tiene razón en que la asunción no está explícitamente descrita en las Escrituras, pero tampoco lo está la muerte de María. Los evangelios registran cuidadosamente la muerte de figuras menores, pero guardan silencio total sobre el fin terrenal de la Madre de Dios. ¿No es esto al menos curioso? Hizo una pausa reflexiva. Pero hay más. En 1 Corintios 15, versículo 20, Pablo escribe: «Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho». La palabra primicias implica que otros seguirán. En Mateo 27, versículos 52 y 53, leemos que después de la resurrección de Cristo, se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Sara sintió un escalofrío. Nunca había conectado estos pasajes con la doctrina mariana. Si santos del Antiguo Testamento pudieron ser resucitados corporalmente como resultado directo de la resurrección de Cristo, es realmente imposible que la Madre de Dios, quien participó más íntimamente que cualquier otra criatura en el misterio de la encarnación, haya sido asunta corporalmente al cielo. La lógica era perturbadora para Sara, no porque fuera obviamente falsa, sino porque no podía descartarla fácilmente. El padre Luis continuó con metodicidad implacable. La tradición de la Asunción no surge en el siglo XX, doctora. Las primeras referencias aparecen en el siglo IV, y para el siglo VI era ampliamente aceptada en toda la cristiandad. La definición dogmática de 1950 solo formalizó lo que la Iglesia había creído y practicado durante 1500 años. Sara se removió en su asiento. Sus objeciones estaban siendo sistemáticamente desarmadas, no con tradiciones humanas, sino con exégesis bíblica sofisticada y razonamiento teológico riguroso. Pero incluso si acepto la posibilidad de la Asunción, dijo Sara, eso no justifica la práctica del rosario. Meditar en eventos que pueden o no haber ocurrido no es oración bíblica sólida. El padre Luis sonrió ligeramente. Esa es una objeción interesante, doctora. Pero permítame preguntarle, ¿usted medita en las parábolas de Jesús? Por supuesto. ¿Cree usted que realmente existió un buen samaritano específico que ayudó a un hombre específico en el camino a Jericó? Sara vaciló. Las parábolas son historias didácticas. Su valor no depende de su historicidad literal. Exactamente. Y los misterios del rosario funcionan de manera similar. Incluso si algunos eventos específicos fueran simbólicos en lugar de literalmente históricos, su valor espiritual radica en las verdades que comunican sobre Cristo y su obra redentora. La respuesta era elegante y desconcertante. Sara se sintió nuevamente en territorio desconocido. El padre continuó sin permitir que Sara se recuperara completamente. Pero regresemos a la cuestión fundamental del rosario como práctica devocional. Usted objetó inicialmente que es repetición vana. Hemos establecido que la repetición no es intrínsecamente vana si surge de un corazón sincero. Usted objetó que promueve devoción mariana excesiva. Hemos explorado cómo la devoción mariana auténtica nos lleva a Cristo. Ahora objeta sobre la historicidad de algunos misterios. Pero permítame preguntarle algo más fundamental. ¿Qué hace que una práctica devocional sea válida? Sara pensó cuidadosamente antes de responder.
Debe estar basada en las Escrituras, debe glorificar a Dios y debe edificar espiritualmente al creyente. Excelente definición, respondió el padre Luis. Apliquemos estos criterios al rosario. ¿Está basado en las Escrituras? Hemos visto que sus oraciones son bíblicas y sus misterios principales están firmemente enraizados en los evangelios. ¿Glorifica a Dios? Su propósito explícito es meditar en la vida, muerte y resurrección de Cristo. ¿Edifica espiritualmente? Millones de católicos durante siglos testificarían que sí. Sara se sintió acorralada pero no derrotada. Padre Luis, reconozco la sofisticación de sus argumentos, pero hay algo que me molesta profundamente sobre toda esta discusión. Siento que estamos complicando algo que Cristo hizo simple. Jesús dijo, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». ¿Por qué necesitamos intermediarios, estructuras complejas de oración, meditaciones elaboradas? ¿Por qué no podemos simplemente ir directo a Jesús? Por primera vez en toda la discusión, el padre Luis pareció genuinamente conmovido. Su expresión se suavizó y cuando habló, había una calidez pastoral en su voz que no había estado presente antes. Doctora Mitchell, su corazón está en el lugar correcto. Y tiene razón. Podemos y debemos ir directamente a Jesús. La Iglesia Católica nunca ha enseñado lo contrario. Pero permítame compartir algo personal. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando ligeramente. Cuando era joven seminarista tuve la misma pregunta. ¿Por qué complicar la relación simple con Cristo? Pero entonces mi director espiritual me preguntó algo que cambió mi perspectiva. Luis, cuando amas a alguien profundamente, amas también a su madre. Sara escuchó atentamente. La respuesta obvia era sí. Y él continuó. ¿Amar a la madre de tu amado disminuye tu amor por él o lo profundiza? Ese día comprendí que amar a María no me alejaba de Jesús, me acercaba más a él. Las palabras resonaron en el silencio de la biblioteca. El rosario no es una alternativa a la oración directa a Cristo. Es un camino hacia una relación más profunda con él. Cuando medito en los misterios gozosos, veo a Cristo niño en los brazos de su madre. Cuando medito en los misterios dolorosos, veo a María al pie de la cruz, compartiendo el sufrimiento de su Hijo. Cuando medito en los misterios gloriosos, veo a la Madre regocijándose en la victoria de su Hijo sobre la muerte. Sara sintió algo moviéndose en su corazón. No era convicción intelectual, era algo más profundo, más personal. El padre Luis continuó con gentileza. Doctora, usted pregunta por qué complicar algo simple. Pero considere esto. ¿Es realmente complicación o es profundización? Cuando un músico practica escalas, ¿está complicando la música o desarrollando la habilidad para expresar belleza más profunda? Cuando un atleta sigue una rutina de entrenamiento estructurada, ¿está complicando el deporte o desarrollando la capacidad para un rendimiento extraordinario? La analogía era poderosa y perturbadora. El rosario es entrenamiento espiritual. Es una estructura que nos ayuda a desarrollar la capacidad para una oración más profunda, más contemplativa, más unida a Cristo. Sara permaneció en silencio por un momento largo. Las 9:20 marcaba el reloj, y ella sentía que su mundo teológico estaba siendo reconfigurado desde sus fundamentos, pero su determinación protestante no se rendiría tan fácilmente. Había dedicado su vida entera a defender la simplicidad del Evangelio, contra lo que percibía como complicaciones católicas innecesarias. No podía permitir que décadas de convicción se desmoronaran en una sola mañana. Padre Luis, aprecio su perspectiva pastoral, pero tengo otra objeción fundamental que no puede ser tan fácilmente explicada. El rosario incluye oraciones a María que, en mi opinión, bordean la blasfemia. Cuando los católicos dicen Santa María, Madre de Dios, están atribuyendo a una criatura humana un título que solo corresponde a Dios. María fue la madre de Jesús en su naturaleza humana, pero llamarla Madre de Dios es elevarla a un estatus casi divino. La objeción cortó el aire como una espada teológica. Sara había tocado uno de los puntos más sensibles de la mariología católica. El título Theotokos había sido motivo de controversias desde los primeros siglos del cristianismo, y seguía siendo un punto de división fundamental entre católicos y protestantes. El padre Luis permaneció sereno, pero los estudiantes sintieron inmediatamente la gravedad del momento. Esta no era solo una diferencia de práctica devocional, era una cuestión que tocaba la propia naturaleza de Cristo y la coherencia de la doctrina de la encarnación. Doctora Mitchell, su objeción es comprensible desde una perspectiva protestante, pero revela una malinterpretación fundamental de lo que realmente significa el título Madre de Dios. Permítame explicar la lógica teológica detrás de esta formulación. El padre abrió su Biblia en una nueva sección, sus movimientos deliberados y cuidadosos.
La cuestión central no es si María es mayor que Dios o si tiene naturaleza divina. La cuestión es si Jesucristo es verdaderamente una sola persona con dos naturalezas. Cuando decimos que María es Madre de Dios, estamos afirmando que ella dio a luz a una persona que es verdadero Dios y verdadero hombre. Hizo una pausa, permitiendo que la profundidad de la afirmación se asentara. Considere la alternativa. Si María no es Madre de Dios, entonces tendríamos que concluir que ella solo dio a luz a la naturaleza humana de Cristo, lo que implicaría que Jesús es dos personas separadas, una humana y otra divina. Eso sería la herejía nestoriana, condenada por la Iglesia Universal en el Concilio de Éfeso. Sara frunció el ceño. Conocía la controversia nestoriana, pero nunca había considerado sus implicaciones para la Mariología. El padre Luis continuó con metodicidad implacable. En Gálatas 4, versículo 4, Pablo escribe: Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Note que Pablo no dice que Dios envió la naturaleza humana de su Hijo, nacida de mujer. Dice que envió a su Hijo, la persona completa del Hijo eterno, nacido de mujer. La exégesis era sutil pero devastadora para la objeción de Sara. Similarmente, en Lucas 2, versículo 11, el ángel anuncia que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. No dice que ha nacido la humanidad del Salvador, sino el Salvador mismo. La persona completa del Hijo de Dios nació de María. Sara se sintió nuevamente en territorio teológico difícil. Sus objeciones aparentemente sólidas estaban siendo desarticuladas con precisión quirúrgica. El padre continuó sin permitir que Sara se recuperara. El título Madre de Dios no eleva a María al nivel divino. Protege la doctrina bíblica de que Jesucristo es una sola persona. Si María no puede ser llamada Madre de Dios, entonces Jesús no puede ser verdaderamente Dios encarnado. La lógica era inquebrantable. Sara comprendió que había caído en una trampa teológica de su propia creación. Rechazar el título de María significaría implícitamente rechazar la plena divinidad de Cristo. Pero su orgullo académico no le permitía rendirse completamente. Padre Luis, acepto la lógica de su argumento sobre la unidad de la persona de Cristo, pero eso no justifica la devoción excesiva a María que veo en la práctica católica. Hay católicos que parecen tener más fe en María que en Cristo mismo. Oran más rosarios que Padre Nuestros. Buscan milagros de la Virgen antes que de Jesús. ¿Cómo puede justificar eso? El Padre Luis asintió comprensivamente. Su preocupación por los excesos devocionales es válida, doctora. Y debo admitir que, como pastor, he visto casos donde la devoción mariana se desequilibra. Pero, ¿es justo juzgar una doctrina por sus abusos ocasionales? Hizo una pausa reflexiva. Permítame hacerle una pregunta paralela. Hay protestantes que tratan la Biblia como un objeto mágico, que buscan versículos como fórmulas de encantamiento, que citan escrituras sin comprenderlas. ¿Eso invalida la importancia fundamental de las escrituras? Sara tuvo que admitir la validez del punto. El padre continuó con gentileza pastoral. Los abusos existen en todas las tradiciones cristianas, doctora. Mi trabajo como sacerdote incluye educar a los fieles sobre la devoción mariana auténtica versus la superstición popular. Pero no puedo permitir que los abusos me lleven a rechazar las verdades fundamentales. Sara sintió que estaba perdiendo terreno en todos los frentes. Cada objeción que presentaba era respondida con respuestas más sofisticadas de lo que había anticipado. Decidió intentar una aproximación diferente. Padre Luis, déjeme ser completamente honesta. Mi objeción al rosario no es puramente intelectual, es también experiencial. Crecí en un hogar católico. Vi a mi abuela rezar el rosario durante horas, pero nunca vi que esa devoción se tradujera en amor genuino por Cristo o por el prójimo. Era ritual vacío. Repetición mecánica. Cuando descubrí la fe protestante, encontré una relación personal y viva con Jesús, que nunca había experimentado en el catolicismo. Por primera vez en toda la discusión, el padre Luis pareció genuinamente sorprendido. La conversación había tomado un giro profundamente personal. Sara no estaba solo defendiendo posiciones teológicas académicas, estaba compartiendo heridas espirituales profundas. El ambiente en la biblioteca cambió inmediatamente. Los estudiantes sintieron la vulnerabilidad del momento. Esta ya no era solo una discusión doctrinal, era el testimonio de una búsqueda espiritual genuina. El padre Luis se inclinó hacia adelante, su expresión suavizándose considerablemente. Doctora Mitchell, gracias por compartir algo tan personal. Su experiencia es importante y válida. Y lamento profundamente que su exposición inicial al catolicismo no la haya llevado a una relación viva con Cristo. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Pero permítame preguntarle algo. ¿Es posible que el problema no fuera el rosario en sí?
sino cómo fue enseñado y practicado en su contexto particular. Sara consideró la pregunta. El padre continuó con extrema gentileza. Muchos católicos, desafortunadamente, practican devociones sin comprensión profunda. Rezan el rosario por costumbre, no por amor. Siguen rituales sin entender su significado espiritual. Eso es tragedia pastoral, no fallo doctrinal. Sara escuchaba atentamente, sintiendo que la conversación estaba entrando en territorio más vulnerable, pero también más auténtico. Cuando el rosario se practica auténticamente, no es repetición mecánica sino contemplación profunda. Cada Ave María debería llevarnos más profundamente al misterio de la Encarnación. Cada Padre Nuestro debería renovar nuestra confianza en la paternidad de Dios. Cada gloria debería elevar nuestros corazones en alabanza trinitaria. Las palabras del Padre resonaron con una sinceridad que Sara no había anticipado. Su experiencia protestante de relación personal con Cristo es preciosa y válida. La Iglesia Católica no rechaza eso, lo celebra, pero también afirma que esa relación personal puede ser profundizada y enriquecida a través de devociones estructuradas cuando son apropiadamente comprendidas y practicadas. Sara sintió algo moviéndose en su corazón. No era convicción intelectual repentina, sino una apertura emocional que no había experimentado en años. El padre Luis continuó con creciente pasión pastoral. Doctora, el rosario nunca debería reemplazar la oración personal espontánea. Debería ser un trampolín hacia ella. Cuando medito en el misterio de la Anunciación, por ejemplo, no estoy repitiendo fórmulas vacías. Estoy contemplando el momento cuando el Verbo eterno se hizo carne, cuando la segunda persona de la Trinidad asumió nuestra naturaleza humana para salvarnos. Sus ojos brillaron con convicción genuina. Cuando rezo, Dios te salve María, llena eres de gracia. No estoy adorando a una criatura. Estoy maravillándome de la gracia de Dios que preparó a una joven judía para ser el vaso a través del cual la salvación entró al mundo. Estoy celebrando la humildad que dijo, hágase en mí según tu palabra, cuando el destino de la humanidad dependía de su respuesta. Sara sintió lágrimas formándose en sus ojos. Las palabras del Padre estaban tocando lugares en su corazón que había mantenido cerrados durante décadas. Y cuando rezo, ruega por nosotros, pecadores, no estoy pasando por alto a Cristo. Estoy pidiendo a la mujer que estuvo al pie de la cruz, que vio a su hijo morir por mis pecados, que ore por mí mientras lucho por seguir a ese mismo hijo. El silencio en la biblioteca era profundo. Incluso los estudiantes que habían venido como observadores casuales sintieron que estaban presenciando algo sagrado. Sara finalmente habló, su voz apenas por encima de un susurro. Padre Luis, lo que usted describe suena hermoso, pero ¿cómo sé que no estoy siendo engañada por emociones? ¿Cómo distinguir entre verdadera percepción espiritual y pensamiento ilusorio? El padre sonrió con enorme compasión. Esa es quizás la pregunta más honesta e importante que ha hecho esta mañana, doctora. Y la respuesta está en los frutos. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Se reclinó en su silla, su expresión reflexiva. La verdadera devoción a María siempre lleva a un amor más profundo por Cristo. Si una práctica devocional lleva al orgullo espiritual, al desprecio por otros, a un sentido de superioridad, entonces está siendo abusada. Pero si lleva a mayor humildad, compasión más profunda, amor más ardiente por Jesús, entonces está dando buen fruto. Sara reflexionó cuidadosamente sobre sus palabras. En mi caso personal, continuó el padre, el rosario ha sido una de las mayores ayudas en mi vida espiritual. Me ha enseñado paciencia en la oración. Ha profundizado mi comprensión de los misterios de Cristo. Ha llenado mi corazón de gratitud por la misericordia de Dios. Hizo una pausa significativa, pero más importante, me ha hecho amar más a Jesús. Cuando medito en los misterios dolorosos, veo la profundidad de su sacrificio. Cuando medito en los misterios gloriosos, siento gozo en su victoria sobre la muerte. El rosario no me ha distraído de Cristo. Me ha llevado más profundamente en relación con Él. Las 9:35 marcaba el reloj. La discusión había estado transcurriendo por más de una hora, y Sara se sintió emocionalmente exhausta. Todo lo que había creído sobre la devoción católica estaba siendo desafiado no solo intelectualmente, sino personalmente. Miró al padre Luis con nuevos ojos. Este no era solo un debatiente o un apologista. Era un hombre cuyo amor genuino por Cristo brillaba a través de cada palabra, cada gesto. Padre Luis, dijo lentamente, necesito tiempo para procesar todo esto. Mis objeciones han sido más profundamente desafiadas de lo que esperaba. El padre asintió comprensivamente. Por supuesto, doctora.
La verdad no demanda aceptación inmediata, solo consideración honesta. Pero permítame compartir un pensamiento final. Cerró su Biblia gentilmente. Usted vino aquí esta mañana convencida de que el rosario era herejía. Ha visto que cada objeción puede ser abordada bíblicamente. Pero más que eso, espero que haya vislumbrado que detrás de las doctrinas hay corazones que genuinamente aman y buscan a Cristo. Sara asintió lentamente, sintiendo lágrimas en sus ojos. Quizás, continuó el padre, la pregunta real no es si el rosario es teológicamente correcto. Quizás la pregunta real es si estamos dispuestos a considerar que Dios podría obrar a través de maneras que no hemos esperado. El silencio se extendió entre ellos, cargado de posibilidad y dolor, esperanza y temor. Sara se dio cuenta de que su mundo había cambiado de maneras que tomaría meses comprender completamente. Los estudiantes presentes sintieron la intensidad del momento. Sara había quedado visiblemente conmovida, pero su determinación protestante no se rendía completamente. Después de varios minutos de silencio reflexivo, levantó la cabeza con renovada resolución. Padre Luis, reconozco que sus respuestas han sido más profundas de lo que esperaba. Pero tengo una última objeción que considero fundamental, y si no puede responderla satisfactoriamente, mantendré mi posición sobre el rosario como práctica no bíblica. El padre asintió, preparándose para lo que parecía ser el último asalto de esta batalla teológica. En todo este debate hemos discutido repetición, intercesión, mariología, incluso mis experiencias personales. Pero hay algo que no ha abordado directamente: la cuestión de la salvación por obras versus la salvación por gracia sola. El rosario, al final del día, no es otra forma de trabajo religioso que distrae de la verdad simple de que somos salvos únicamente por fe en Cristo, no por nuestras oraciones o devociones. La pregunta cortó al corazón mismo de la Reforma protestante. Sara había llevado la discusión a su fundamento más básico, la naturaleza misma de la salvación cristiana. El padre Luis permaneció sereno, reconociendo que habían llegado al núcleo teológico de toda la controversia. Doctora Mitchell, su pregunta va al corazón de la diferencia más fundamental entre nuestras tradiciones, y aquí debo ser completamente claro sobre la enseñanza católica auténtica. Se inclinó hacia adelante, su voz adquiriendo una solemnidad especial. La Iglesia Católica enseña inequívocamente que la salvación es por gracia sola, a través de la fe, basada únicamente en los méritos de Cristo. Ninguna obra humana, incluyendo el rezo del rosario, puede ganar o merecer la salvación. Esto fue clarificado definitivamente en el Concilio de Trento y reafirmado en el Concilio Vaticano II. Sara pareció sorprendida. Esta no era la respuesta que esperaba de un sacerdote católico. Pero entonces, ¿cuál es el propósito del rosario si no contribuye a la salvación? El padre sonrió con gentileza. La misma pregunta podría hacerse sobre cualquier práctica cristiana posterior a la conversión. ¿Cuál es el propósito de leer la Biblia diariamente si ya somos salvos? ¿Cuál es el propósito de la oración, del servicio al prójimo, de la adoración congregacional? Sara consideró la pregunta cuidadosamente. Esas cosas son respuestas de gratitud a la salvación recibida, formas de crecer en santidad, maneras de expresar amor a Dios. Exactamente, respondió el padre Luis. Y el rosario funciona de la misma manera. No es un medio de salvación, sino una respuesta a la salvación ya recibida. Es una herramienta de santificación, no de justificación. La distinción era sutil pero crucial. Pablo escribe en Filipenses 2, versículo 12. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Él no dice que trabajemos por nuestra salvación, sino que trabajemos en ella, desarrollándola, viviéndola plenamente. Sara sintió que su última objeción fundamental estaba siendo desarticulada con la misma precisión teológica que las anteriores. El padre continuó con creciente pasión. El rosario es una forma de ocuparse en la salvación. Cuando medito en los misterios de la vida de Cristo, estoy permitiendo que esa salvación transforme mi mente y corazón. Cuando pido la intercesión de María, estoy reconociendo mi necesidad continua de gracia. Cuando repito oraciones bíblicas, estoy dejando que la palabra de Dios penetre más profundamente en mi espíritu. Las palabras resonaron en la biblioteca silenciosa. Doctora, imagine un músico que ha aprendido a tocar una pieza musical hermosa. ¿Practica escalas para ganar el derecho a ser músico? No. Practica porque ya es músico y quiere expresar la música más bellamente. La analogía era poderosa y clara. Similarmente, el cristiano practica devociones no para convertirse en cristiano, sino porque ya es cristiano y quiere expresar su amor a Cristo más profundamente. Sara permaneció en silencio por largo tiempo.
Todas sus objeciones principales habían sido abordadas sistemáticamente. Se sintió como un general que había perdido batalla tras batalla, pero que aún no estaba lista para rendir la guerra. Padre Luis, admito que ha respondido mis objeciones de manera más sofisticada de lo que anticipé, pero sigo sintiéndome incómoda con la complejidad del sistema católico. Cristo dijo, «Mi yugo es fácil y ligera mi carga». ¿No hace el catolicismo la vida cristiana más complicada de lo necesario? El padre asintió comprensivamente. Su corazón busca simplicidad, y eso es hermoso. Pero permítame ofrecerle una perspectiva diferente sobre lo que significa fácil en el contexto de la vida espiritual. Se reclinó en su silla. Su expresión pensativa. Cuando Jesús dice que su yugo es fácil, no está prometiendo que la vida cristiana será simple en términos de estructura o práctica. Está prometiendo que su gracia hará posible lo que sería imposible por esfuerzo humano solo. Sara escuchó atentamente. Un yugo fácil no significa que no hay trabajo involucrado. Significa que el yugo está bien ajustado, que la carga está distribuida apropiadamente, que hay ayuda divina para llevarla. El padre continuó con creciente convicción. La estructura del rosario no hace la vida cristiana más difícil, la hace más enfocada. Como un jardinero que usa herramientas específicas para cultivar mejor su jardín, el católico usa devociones estructuradas para cultivar mejor su relación con Cristo. Sara sintió que resistía las implicaciones de todo lo que había escuchado, pero no podía negar la lógica ni la sinceridad del padre. Pero, ¿qué pasa con los católicos simples que no entienden toda esta teología sofisticada? ¿Están condenados a una espiritualidad superficial? El padre Luis sonrió con inmensa ternura. Doctora, esa pregunta revela un corazón pastoral hermoso. Y la respuesta es que Dios se encuentra con cada persona donde está. Una abuela que reza el rosario con fe simple pero genuina puede estar más cerca de Dios que un teólogo que comprende todas las distinciones doctrinales pero carece de amor. Hizo una pausa significativa. La belleza del rosario es que funciona en múltiples niveles. Un niño puede rezarlo con devoción simple, meditando en imágenes básicas de Jesús y María. Un teólogo puede rezarlo con comprensión profunda de los misterios cristológicos. Un místico puede usarlo como puerta de entrada a contemplación elevada. Las palabras tocaron algo profundo en el corazón de Sara. Como la propia Escritura, el rosario tiene profundidades que satisfacen al erudito y simplicidades que consuelan al humilde. El reloj marcaba las 10 de la mañana. Habían estado discutiendo durante casi 2 horas, y Sara se sintió exhausta pero también extrañamente renovada. «Padre Luis», dijo finalmente, «necesito tiempo para procesar todo esto. Vine aquí esta mañana absolutamente convencida de que el rosario era herejía. No puedo decir que ahora esté convencida de lo contrario, pero ya no estoy tan segura de mis certezas anteriores». El padre asintió con comprensión profunda. Ese es el comienzo de toda sabiduría, doctora. La humildad para cuestionar nuestras propias certezas cuando se enfrentan con evidencia contraria. Sara se levantó lentamente de su silla, sintiendo como si hubiera corrido un maratón emocional e intelectual. ¿Puedo preguntarle algo personal, padre? Por supuesto. ¿Cómo mantiene usted la certeza en sus propias creencias sin caer en arrogancia intelectual? El padre consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Mantengo mis convicciones con firmeza, pero mis métodos con flexibilidad. Estoy absolutamente convencido de que Cristo es la verdad, pero siempre abierto a comprenderlo más profundamente. Creo que la Iglesia Católica preserva la plenitud de la revelación cristiana, pero reconozco que otros cristianos sinceros pueden tener insights valiosos que enriquezcan mi propia comprensión. Sara asintió lentamente. Esa es una perspectiva que respeto, incluso si no la comparto completamente. Los estudiantes presentes comenzaron a moverse, percibiendo que la discusión formal había llegado a su conclusión natural. Pero ninguno se levantó inmediatamente, todos sintiendo que habían presenciado algo extraordinario. Sara extendió su mano al padre Luis. «Gracias por este diálogo, padre. Ha sido iluminador». El padre tomó su mano con calidez genuina. «Gracias a usted, doctora. Su honestidad y sinceridad han hecho de este uno de los diálogos teológicos más enriquecedores que he tenido en años». Mientras Sara se dirigía hacia la salida de la biblioteca, se detuvo en la puerta y se volvió una última vez. «Padre Luis, ¿puedo pedirle un favor?» «Por supuesto. ¿Podría recomendarme algunos recursos para estudiar más profundamente la perspectiva católica sobre estos temas? No prometo que cambiaré de opinión, pero prometo mantener la mente abierta». El padre sonrió con alegría genuina. «Será un honor, doctora. Le prepararé una lista esta tarde». Sara asintió y salió de la biblioteca.
su mundo teológico cambiado para siempre por las conversaciones de esa mañana. Cuando Sara salió de la biblioteca, el padre Luis permaneció sentado por unos momentos, reflexionando sobre la conversación extraordinaria que acababa de concluir. Los estudiantes gradualmente comenzaron a acercarse, sus rostros llenos de preguntas y asombro por lo que habían presenciado. «Padre», dijo uno de los estudiantes católicos, «nunca había escuchado defendidos nuestros principios con tanta claridad. ¿Cómo logró mantener la calma durante todo el debate?» El padre Luis sonrió con gentileza. La verdad no necesita defenderse con agresividad. Cuando uno está convencido de que sus creencias están fundamentadas en la escritura y la razón, puede presentarlas con serenidad. La doctora Mitchell hizo preguntas legítimas que merecían respuestas serias. Un estudiante protestante levantó la mano tímidamente. «Padre, yo también tengo dudas similares a las de la doctora Mitchell. ¿Podría explicarnos más sobre cómo el rosario realmente nos acerca a Cristo en lugar de alejarnos de Él?» El padre se reclinó en su silla, claramente dispuesto a continuar la discusión educativa que había comenzado con Sara. «Excelente pregunta. Permíteme explicarlo con una analogía práctica que quizás te resulte más clara». Se levantó y caminó hacia la ventana de la biblioteca, donde la luz matinal creaba patrones dorados en el suelo. Imagina que quieres conocer profundamente a un gran poeta. Podrías simplemente leer sus obras de manera casual, o podrías desarrollar un método sistemático. Leer sus poemas lentamente, meditar en cada línea, analizar sus métodos, estudiar el contexto histórico de cada obra. Los estudiantes escucharon atentamente. El segundo método no te aleja del poeta. Te lleva más profundamente a su mente y corazón. Similarmente, el rosario no nos aleja de Cristo. Nos proporciona un método sistemático para conocerlo más íntimamente. Regresó a su asiento y abrió nuevamente su Biblia. Cada misterio del rosario es como una ventana diferente a la vida de Cristo. Los misterios gozosos nos muestran su humildad al hacerse hombre. Los misterios luminosos revelan su ministerio público y sus enseñanzas. Los misterios dolorosos nos confrontan con el costo de nuestra salvación. Los misterios gloriosos nos llenan de esperanza en su victoria sobre la muerte. Un estudiante preguntó, ¿pero por qué necesitamos la estructura? ¿No podemos simplemente orar espontáneamente? Por supuesto que pueden, respondió el padre, y deben hacerlo. Pero considera esto. ¿Por qué los atletas practican rutinas específicas? ¿Por qué los músicos practican escalas? ¿Por qué los estudiantes siguen programas de estudio estructurados? Hizo una pausa para permitir que procesaran la pregunta. La estructura no limita la creatividad, la potencia. Un pianista que ha dominado las escalas puede improvisar más bellamente que uno que nunca las ha practicado. Un cristiano que ha desarrollado hábitos de oración estructurada puede orar más profundamente en momentos espontáneos. La estudiante que había hecho la pregunta asintió lentamente. Nunca lo había pensado de esa manera. El padre Luis continuó con creciente entusiasmo educativo. Además, debemos recordar que somos seres encarnados. No somos espíritus puros. Necesitamos formas tangibles, estructuras físicas, que ayuden a nuestras mentes y corazones a enfocarse en realidades espirituales. Tomó un rosario de su bolsillo. Este rosario no es mágico, es simplemente una herramienta. Como un libro es una herramienta para el aprendizaje. Las cuentas me ayudan a mantener el ritmo de la oración, a no preocuparme por contar, permitiendo que mi mente se enfoque en los misterios. Un estudiante preguntó, ¿pero qué pasa con la objeción de la doctora Mitchell sobre pedir intercesión a María? Eso todavía me confunde. El padre sonrió, claramente complacido por la pregunta honesta. Esa confusión es comprensible. Permíteme aclararlo con otra analogía bíblica. Abrió su Biblia en el libro de Job. En Job 42, versículo 8, Dios le dice a los amigos de Job, «Y mi siervo Job orará por vosotros, y de cierto su persona acepto». Aquí vemos que Dios específicamente prefiere la oración de Job sobre las oraciones directas de los otros hombres. Los estudiantes escucharon con atención renovada. Esto no significa que Dios no escuche las oraciones directas, sino que reconoce que algunas personas tienen una relación especial con Él que hace sus intercesiones particularmente efectivas. Se inclinó hacia adelante, su voz tomando un tono más íntimo. Ahora, si Job, un hombre justo pero pecador, podía interceder especialmente efectivamente, ¿cuánto más efectiva sería la intercesión de María, quien fue llena de gracia y quien nunca pecó? La lógica era clara y convincente. Además, continuó el padre, consideren la primera intercesión registrada de María en las bodas de Caná. Ella no resolvió el problema directamente. Llevó la necesidad a Jesús y luego dijo a los sirvientes, «Haced todo lo que Él os dijere». Esa es exactamente la función de la intercesión mariana, llevarnos a Cristo.
Un estudiante católico levantó la mano. Padre, ¿cómo respondería a alguien que dice que invocar a los santos es necromancia o comunicación con los muertos? El padre Luis rió gentilmente. Esa es una objeción seria que merece una respuesta seria. La necromancia, condenada en las Escrituras, involucra intentar controlar o manipular espíritus para obtener conocimiento oculto o poder mágico. Se puso de pie nuevamente caminando mientras hablaba. La invocación de los santos es completamente diferente. No estamos tratando de controlar a nadie ni obtener poderes ocultos. Estamos pidiendo oraciones, exactamente como le pedirían a un amigo cristiano vivo que ore por ustedes. Regresó a la Biblia. En Lucas 16, en la parábola del rico y Lázaro, vemos que los muertos mantienen conciencia y preocupación por los vivos. El rico le ruega a Abraham que envíe a Lázaro a advertir a sus hermanos. Esto indica que la muerte no termina el interés en el bienestar de otros. La exégesis era cuidadosa y precisa. Además, en Apocalipsis 5, versículo 8, vemos a los 24 ancianos presentando las oraciones de los santos ante Dios. Esto sugiere fuertemente que en el cielo existe intercesión por aquellos que aún están en la tierra. Los estudiantes intercambiaron miradas, claramente impresionados por la solidez bíblica de los argumentos. Un estudiante protestante preguntó tímidamente, ¿pero no es más simple ir directamente a Jesús? ¿Por qué complicar las cosas? El padre asintió comprensivamente. Es una pregunta muy válida, y la respuesta es, por supuesto que pueden y deben ir directamente a Jesús. La Iglesia Católica nunca ha enseñado lo contrario. Se sentó en el borde de la mesa, adoptando una postura más casual. Pero consideren esto. Cuando están en problemas, no les piden a sus amigos que oren por ustedes, además de orar directamente. ¿Eso insulta a Jesús o reconoce que Él obra a través de la comunidad de creyentes? La pregunta retórica tuvo su efecto. La intercesión de los santos es simplemente una extensión de ese principio. Reconocemos que la muerte no destruye la comunión cristiana, sino que la perfecciona. Miró alrededor del grupo de estudiantes. Además, hay algo hermoso en reconocer que no estamos solos en nuestra lucha espiritual. Tenemos una nube de testigos que nos apoyan, que comprenden nuestras luchas porque también fueron humanos. Un estudiante preguntó, «Padre, ¿qué consejo le daría a alguien como la doctora Mitchell, que viene de un trasfondo protestante y está considerando estas ideas por primera vez?» El padre Luis consideró la pregunta cuidadosamente. Primero, respeto profundo por su sinceridad y búsqueda de verdad. Segundo, paciencia. Las convicciones profundas no cambian de la noche a la mañana, ni deberían hacerlo. Se levantó y caminó hacia la ventana nuevamente. Tercero, estudio cuidadoso. No acepten mis palabras simplemente porque soy sacerdote. Estudien las Escrituras, lean a los padres de la Iglesia, examinen la evidencia histórica. Se volvió hacia los estudiantes. Y cuarto, oración. Pidan al Espíritu Santo que los guíe a toda verdad, como Jesús prometió. El ambiente en la biblioteca se había vuelto profundamente contemplativo. Los estudiantes parecían estar procesando no solo información teológica, sino experimentando una transformación en su comprensión de la fe. «Permítanme compartir algo personal», dijo el padre, su voz bajando a un tono más íntimo. «Cuando era joven también tuve dudas sobre algunas prácticas católicas. No las acepté ciegamente por tradición». Los estudiantes se inclinaron hacia adelante, intrigados por la vulnerabilidad del padre. Estudié, oré, cuestioné. Y gradualmente descubrí que cada práctica católica auténtica tiene raíces profundas en las Escrituras y en la experiencia espiritual de siglos de santos. Hizo una pausa significativa. El rosario se convirtió en una de mis herramientas espirituales más preciadas, no porque alguien me dijo que debía hacerlo, sino porque experimenté personalmente su poder para profundizar mi relación con Cristo. Un estudiante preguntó, ¿cómo podemos explicar estas cosas a amigos protestantes sin sonar condescendientes? Excelente pregunta, respondió el padre. Primero, nunca asuman superioridad. Los protestantes sinceros aman a Cristo tanto como nosotros. Segundo, enfóquense en puntos en común antes de abordar diferencias. Se sentó nuevamente. Tercero, usen las Escrituras. Como vieron esta mañana, casi todos los argumentos católicos pueden ser apoyados bíblicamente. Y cuarto, vivan lo que profesan. La mejor apologética es una vida transformada por Cristo. El reloj marcaba las 10:30. La sesión improvisada había durado otros 30 minutos después de la partida de Sara, pero nadie parecía tener prisa por marcharse. Una última pregunta, padre, dijo un estudiante. ¿Cómo mantiene su fe fuerte cuando se enfrenta a objeciones inteligentes como las de la doctora Mitchell? El padre Luis sonrió con profunda serenidad.
La fe verdadera no teme las preguntas honestas. Si nuestras creencias son verdaderas, resistirán el escrutinio. Si no lo son, es mejor descubrirlo. Se puso de pie, indicando que la sesión llegaba a su fin. Pero más que eso, mi fe no se basa solo en argumentos intelectuales, aunque esos son importantes. Se basa en una relación personal con Cristo que ha transformado mi vida de maneras que trascienden la lógica pura. Los estudiantes comenzaron a recoger sus pertenencias, pero se movían lentamente, claramente reacios a terminar la experiencia. El rosario, concluyó el padre, es simplemente una de las muchas maneras en que esa relación puede ser nutrida y profundizada. No es obligatorio para la salvación, pero puede ser increíblemente enriquecedor para el crecimiento espiritual. Mientras los estudiantes salían gradualmente de la biblioteca, cada uno llevaba consigo no solo nueva información teológica, sino una experiencia transformadora de lo que significaba defender la fe con inteligencia, gracia y amor genuino. El padre Luis permaneció solo en la biblioteca por unos momentos más, agradeciendo en silencio por la oportunidad de haber participado en un diálogo tan significativo. La mañana había demostrado una vez más que la verdad, cuando se presenta con amor y respeto, tiene poder para abrir corazones y cambiar mentes. El silencio que finalmente llenó la biblioteca no era vacío, sino repleto de posibilidades, reflexión y la presencia tangible de verdades profundas que habían sido exploradas con sinceridad y respeto mutuo.